les voy a hablar de la enfermedad de Parkinson. Bueno, las primeras descripciones de la enfermedad de Parkinson se realizaron alrededor del año 1817 por un neurólogo inglés, James Parkinson, que hizo la primera descripción como una parálisis. Posteriormente describió que habían síntomas no motores asociados como disfunciones del sueño, disautonomía, problemas cognitivos y neuropsiquiátricos. Recordad que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en donde va a haber un deterioro de las neuronas dopaminérgicas ubicadas en la sustancia negra a nivel del tallo cerebral. En la enfermedad de Parkinson vamos a tener una fase premotora. En esta fase premotora vamos a tener algunos síntomas motores, no motores que pueden aparecer hasta 10 años antes de el inicio de los síntomas motores clásicos. Entonces podemos encontrar estreñimiento, trastornos del sueño, alteraciones del olfato y trastornos neuropsiquiátricos como depresión y ansiedad. Ya cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson en estadios tempranos, ya empezamos a ver los síntomas clásicos que son la bradicinesia, la rigidez, el temblor, y ya en las etapas avanzadas de la enfermedad empezamos a ver que los pacientes empiezan a presentar fluctuaciones motoras, disinesias y otros síntomas no motores asociados como la psicosis, alteraciones urinarias, demencia. Y finalmente pueden presentar disfagia, inestabilidad postural y caídas. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. La tasa de incidencia, más o menos alrededor de los 60 años, desde 100 por 100.000 personas año, está aumentando a lo largo de la edad y se presenta más frecuente en hombres. En cuanto a la etiología, entonces esta etiología es múltiple, es compleja, entonces se han descrito factores genéticos y factores ambientales. Un 15% va a ser de origen genético. Los principales genes van a ser el LAR2, el PARC, entre otros, y tiene una asociación con exposición a pesticidas y productos químicos. Entonces, en esta gráfica podemos observar todos los factores de riesgo genéticos, los epigenéticos, los factores ambientales, y se han descrito algunos factores protectores como el cigarrillo y el café, entre otros. Entonces, los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson va a ser la bradicinesia, el temblor que es de reposo asimétrico, la rigidez y la inestabilidad para la marcha. Entonces, en cuanto a los criterios diagnósticos, para hacer diagnóstico, el paciente debe tener bradicinesia y al menos uno de estos otros síntomas, que sea la rigidez, el temblor en reposo o la inestabilidad postural que no puede ser causada por una disfunción vestibular, cerebelosa o propioceptiva. Usualmente este temblor es de inicio unilateral, el temblor es de reposo, va a ser progresivo, es la simetría, va a ser más persistente el inicio de los síntomas, el paciente va a tener una excelente respuesta a la levodopa, puede presentar disinesias secundarias al uso de la levodopa y esta respuesta a la levodopa va a ser muy buena a lo largo de 5 años o más. En cuanto a signos de alarma para considerar que no podría ser una enfermedad de Parkinson, entonces el que el paciente tenga un antecedente de una ACV, porque ya se considera un parkinsonismo pues, de origen vascular, historias de traumas craneoencefálicos en donde no hayan presentado lesiones de los ganglios basales, historias de encefalitis, crisis oculógiras, trastornos neurolépticos al inicio de los síntomas, que tengan más de un familiar afectado, entonces uno ya podría considerar que puede ser un parkinsonismo más que una enfermedad de Parkinson clásico, que continúe unilateral después de 3 años, ya nos hace pensar que puede ser más de otra causa estructural cerebral, parálisis supranuclear de la mirada, signos cerebelosos, disfunción autonómica temprana, nos hace pensar en parkinsonismos atípicos, demencia temprana con alteraciones graves de lenguaje y praxis, que nos haría pensar en una demencia por cuerpos de Levy, signo de Babinski o antecedente de hidrocefalia de presión normal, o un tumor cerebral, o que no respondan a la levodopa.
Entonces, dentro de los signos motores tempranos de la enfermedad de Parkinson, entonces encontramos que como característica, los pacientes jóvenes van a tener una distonía unilateral sobre todo el pie. El paciente va a empezar a presentar cambios en la escritura y va a tener cambios en el tono de la voz. Va a ser una disfonía y presenta síntomas múltiples como sensación de rigidez en alguna extremidad o dolor. Y leves cambios de la expresión facial. Ya cuando los síntomas han avanzado, entonces ya empezamos a encontrar las fluctuaciones motoras, entonces encontramos el delay on, el wearing off, el no on, las discinesias, la cinesia matutina, el freezing para la marcha, las alteraciones de los reflejos posturales y la disfagia. Entonces, la disfagia se presenta en el 100% de los pacientes con edad avanzada. Los síntomas orofaringeos son leves al inicio de la enfermedad, pero a lo largo del tiempo en etapas más avanzadas, entonces ya vamos a encontrar disfagia orofaringea, que el paciente lo va a reportar como en un 35% de los pacientes lo reportan y ya cuando uno les hace la cinedeclusión va a encontrarlo hasta en un 80% de los pacientes. Los factores de riesgo para presentar esa disfagia, pues antes de la enfermedad avanzada, entonces pues que tenga una UPRS alta, un bajo peso, que tengan demencia asociada, cialorrea, disartria o ya en las fases avanzadas de una duración de la enfermedad de más de 10 años, un joven y ya mayor de 3 o una escala de UPDRS mayor de 26. En cuanto a los síntomas motores de la enfermedad, no motores de la enfermedad de Parkinson, entonces encontramos que hasta 10 años antes de la enfermedad el paciente puede empezar a desarrollar la hiposmia, trastornos del sueño REM, entonces hasta si los presenta 5 años antes de la enfermedad y de un 25 a 40% desarrollar una sinucleopatía. Si los presenta a 10 años, hasta un 40-60%. Los pacientes empiezan con estreñimiento, alteraciones del estado de ánimo, más que todo la depresión. Y hay otras asociaciones que no son tan comunes, que son como que son la fatiga, la somnolencia excesiva diurna o la disfunción eréctil. La depresión se puede presentar hasta en un 40% de los pacientes. Se aparece en la fase premotora de la enfermedad. Entonces, el paciente va a quejarse de tristeza, anedonia y ansiedad. Cuando hay degeneración, esta neurotransmisión afectada de la dopamina puede producir estos síntomas, pero también hay otra afectación de neuronas monoaminérgicas y del sistema noradrenérgico y serotoninérgico, entonces que van a desempeñar este papel en la aparición de la depresión. La ansiedad también se presenta más o menos en un 40% de los pacientes y un tercio de los pacientes tienen 2 o más desórdenes. Los principales son las fobias, el trastorno de pánico y el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, para el tratamiento de la depresión, encontramos que los agonistas dopaminérgicos funcionan muy bien o se pueden usar antidepresivos tricíclicos como nortriptilina, venlafaxina, desipramida o los tetracannabinoides. Cuanto a la apatía, entonces recordar que es la pérdida de la motivación, lo presenta del 15 al 70% de los pacientes. Esta apatía se manifiesta en la calidad de vida, entonces es una complicación frecuente e invalidante. Entonces, esto se va a producir por una disminución del metabolismo en el estriado ventral, la corteza frontal medial, incluida la corteza cingulada anterior dorsal y el mesencéfalo ventral. Hay una reducción del volumen de la materia gris del estriado ventral y hay una disminución de la conectividad funcional entre estas regiones del cerebro. Entonces, cuando vamos a tratar la apatía, también lo podemos usar, lo podemos mejorar con el uso de agonistas dopaminérgicos, pero el pirivedil no se ha encontrado tanta eficacia con la rotigotina y se pueden usar los parches de ribastigmina que son muy usualmente usados en la enfermedad de Alzheimer. También se puede presentar deterioro cognitivo leve, entonces para hacer este diagnóstico de deterioro cognitivo leve asociado a enfermedad de Parkinson, entonces debe tener el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson según los criterios del Banco de Cerebro.
de Reino Unido. Hay una disminución de la función cognitiva, ya sea informado por el familiar, por el paciente o por el que el médico lo observe en las consultas. Se le hacen pruebas neuropsicológicas para determinar en qué estadio está. Y este deterioro cognitivo no va a afectar a sus actividades de la vida diaria. Cuando se excluye, cuando hay otras explicaciones de ese deterioro cognitivo, que haya presentado un ACV previo, que tenga trastorno de ánimo con una depresión mayor severa, anomalías metabólicas, antecedentes de traumas craneoencefálicos o efectos adversos de alguna medicación, o que tengan otras condiciones asociadas como psicosis, somnolencia diurna excesiva, una apnea del sueño, entre otros. Mientras la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, entonces son criterios muy similares a los que les nombré previamente, solo que acá ya empiezan a tener implicaciones en la actividad de la vida diaria, entonces ya los pacientes se vuelven más dependientes y pues se ve representado como una declinación cognitiva respecto a su nivel cognitivo previo al inicio de la enfermedad. Entonces va a afectar severamente la vida social, el cuidado personal, la parte ocupacional y pueden estar muy asociadas con síntomas disautonómicos. Entonces, para el tratamiento de este deterioro cognitivo y de demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, no se ha encontrado realmente que los inhibidores de la colinesterasa funcionen muy bien, a excepción de la ribastigmina, que se ha encontrado que es clínicamente útil, mientras que el donepezilo, galantamina y memantina no han mostrado ninguna mejoría de los síntomas. Otra afectación común en la enfermedad de Parkinson es la psicosis. Va a afectar a más del 50% de los pacientes que tienen una terapia dopaminérgica, pero también puede afectar hasta un 30% de los pacientes que tienen Parkinson sin haber usado ninguno de estos inhibidores. ¿Qué factores de riesgo? Entonces, entre mayor edad, mayor riesgo de psicosis, enfermedad avanzada, más de 10 años de enfermedad, que tengan un deterioro cognitivo o una demencia asociada o que tengan polifarmacia por otras enfermedades de base. Entonces, lo primero que empiezan a presentar estos pacientes son ilusiones menores, entonces empiezan a observar objetos y a confundirlos con personas, sombras o con animales. Ya después pueden presentar diplopia y observan pues con las sombras y eso. Después ya las alucinaciones son más complejas, entonces pueden ser las alucinaciones visuales, pero también las alucinaciones auditivas, incluso las personas o los animales que ven les hablan a lo largo de la progresión de la enfermedad. Entonces pueden presentar una diplopia aislada, la congelación o un error en el juicio espacial. Entonces, ¿qué tratamiento podemos usar? Entonces, la clozapina se ha demostrado que es eficaz, la quetiapina, aunque la evidencia científica es insuficiente, en la práctica clínica funciona muy bien para controlar los síntomas de psicosis del paciente. El primavanserin, que no lo tenemos en Colombia, no sé si lo tengan allá en Perú, y la olanzapina, si no se ha encontrado que tenga un efecto sobre estos síntomas. Los trastornos del sueño, entonces este prevalece hasta en un 70% de los pacientes. Lo principal que presentan es el insomnio o la fragmentación del sueño, en menor cantidad la somnolencia diurna y en menor cantidad los trastornos del sueño REM. Recordar que estos pacientes con trastornos del sueño REM van a presentar movimientos involuntarios bruscos durante el sueño, pegan puños, patadas, se ríen solos, viven las pesadillas. La etiología es multifactorial. Este tiene un impacto sobre la calidad de vida del paciente. Esto es muy importante preguntarlo porque no solo es hacer manejo de los síntomas motores, sino también de esta parte que afecta la calidad de vida. También se pueden presentar como efectos secundarios de medicamentos antiparkinsonianos, sobre todo de agonistas dopaminérgicos.
y hay una neurodegeneración de las áreas reguladoras del sueño centrales. Estos trastornos del sueño se puede presentar en las sinucleopatías y las no sinucleopatías, o sea, los parkinsonismos atípicos. Sobre todo es muy característico de pacientes con atrofia de múltiples sistemas y la parálisis supranuclear progresiva, pero los pacientes con enfermedad de Parkinson también lo presentan. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que el solo uso de agonistas dopaminérgicos no nos va a mejorar estos trastornos del sueño, entonces debemos ayudarnos de otros hipnóticos, como realmente, como se puede usar la esopiclona. No se ha encontrado evidencia suficiente a nivel científico, pero cuando se usa en la práctica clínica responden muy bien. Y la melatonina de 3 a 5 miligramos también ha mostrado una buena respuesta en la práctica clínica, a pesar de que no hay datos suficientes en la literatura. Otras como el modafinilo, la cafeína, bueno, y los dispositivos como el CPAP, pero cuando el paciente tiene una apnea del sueño asociada, entonces se ha mostrado buenas respuestas. La disfunción autonómica, entonces hay una prevalencia del 14 al 80%. Esta disfunción autonómica puede ser cardiovascular, gastrointestinal o genitourinaria. Dentro de la cardiovascular, entonces hasta un 30-50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a presentar en algún momento de su vida hipotensión ortostática, pero solo un tercio de este porcentaje van a ser sintomáticos. Esto puede producir porque hay una descarga de barroreceptores. Al ponerte sepia, entonces va a desencadenar esa liberación de noradrenalina de los nervios simpáticos y van a producir vasoconstricción que mantiene pues la presión arterial en la posición de pie. Entonces, esta vasoconstricción compensatoria que se produce normalmente va a estar ausente en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Bueno, para la hipotensión ortostática sintomática, entonces se define como un paciente que decae la tensión arterial sistólica en 20, la diastólica en 10. Entonces deben corregirse los factores agravantes. Entonces, inicialmente se hacen tratamientos no farmacológicos, se les indica tomar bastante agua durante el día, consumir bueno de sal, incluso utilizar medidas para para los pacientes, las mismas medidas que usan los pacientes con pena varice. Si no funciona bien, entonces ya se considera tratamiento farmacológico con fluocortisona, droxidopa o midrodina. Pero digamos que esto solo es en caso de respuesta refractaria al tratamiento no farmacológico, que usualmente responden muy bien. Dentro de la disfunción gastrointestinal tenemos que los pacientes pueden presentar estreñimiento, gastroparesia. Entonces, usualmente lo que se hace para esto es cambios de estilo de vida. Entonces, se ha encontrado una relación del uso de probióticos y mejoría de esta disfunción gastrointestinal, la hidratación diaria, sobre todo porque los medicamentos también, como la levodopa, pueden incrementar ese estreñimiento. Los laxantes, que son los osmóticos, la mayoría de los que se usan, y se pueden utilizar activadores de canales de clorhídricos como la mosaprida o prucalopride. Y el otro que tenemos es la disfunción genitourinaria. Entonces ellos tienen una hiperactividad o hipoactividad del detrusor neurogénico, entonces se quedan de nicturia, frecuencia, urgencia urinaria. Muy pocos pacientes se quejan de retención urinaria. Este se va a presentar en 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson avanzado y también pueden presentar disfunción sexual, incluida la disfunción eréctil y los problemas de eyaculación. Otra parte importante es la fatiga. Entonces el paciente lo va a definir como un estado profundo de debilidad física y mental. Se produce porque la actividad en la corteza orbitofrontal medial está asociada con la sensación subjetiva de fatiga. Entonces, aparte de esto, se puede afectar también el sistema compuesto por la ínsula y la corteza cingulada posterior. Entonces, esta activación de la ínsula se puede presentar con la sensación de fatiga. Entonces, que se ha encontrado que la razagidina funciona muy bien.
Medicamentos que se usan para somnolencia diurna o cataplegia, como el metilfenidato o el modafinil, no funcionan en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y terapias alternativas como la acupuntura que se ha investigado tampoco funciona realmente para mejorar esa fatiga. El tratamiento en general de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, entonces se va a caracterizar porque bueno, vamos a tener un target sobre la parte presináptica, las vesículas de dopamina, los receptores transportadores, los receptores posinápticos y las enzimas inhibitorias de la MAO y la COMP. Entonces, la monoterapia usualmente en etapas tempranas es muy eficaz. El gol estándar que vamos a encontrar desde hace 50 años y que seguiremos encontrando va a ser la levodopa. Los agonistas dopaminérgicos como el pramipexol, ropinirol y rotigotina se utilizan en etapas tempranas de la enfermedad y sobre todo en pacientes jóvenes, pues que empiezan su enfermedad pues menores de 40 años. Los inhibidores de la MAO como la seligilina y rasagilina, también que en etapas tempranas de la enfermedad, y la mantadina tiene un uso probable, realmente no se ha demostrado que funcione bien como monoterapia en enfermedad de Parkinson, sino tiene otros usos realmente durante la enfermedad. No hay ningún medicamento de estos que sea neuroprotector, todos son para evolución de los síntomas. Para las fluctuaciones motoras ya en enfermedad de Parkinson avanzado, encontramos que los agonistas dopaminérgicos funcionan muy bien, pramipexol, ropinirol y rotigotina. En etapas más avanzadas se empieza a utilizar la apomorfina, que se utiliza ya sea en un pen con la aplicación de varias veces al día o la infusión continua. Infusiones intestinales en gel de levodopa, que digamos en Colombia no lo tenemos, en Latinoamérica usualmente no se tiene, pero sí se utiliza en Europa y en Estados Unidos. Inhibidores de la COM, como entacapone, tolcapone o picapona, funcionan muy bien cuando se empiezan a presentar esas fluctuaciones motoras como de retraso de inicio de dosis o deterioro de fin de dosis. Inhibidores de la MAO, razagirina y safinamida, sobre todo la safinamida ha mostrado una buena respuesta. La sonizamida, que está dentro de la literatura, y la estimulación eh, del núcleo subtalámico y globo pálido interno bilateral. Hay que tener en cuenta esta parte del trastorno y del control de impulsos que se puede presentar por el uso de agonista dopaminérgico, se presenta en un 2 a 10%. Entonces van a ser pacientes que presentan conductas excesivas que les generan placer, que son repetitivas, excesivas y compulsivas. Entonces son pacientes que se vuelven hipersexuales, tienen compulsiones por las compras, juego patológico, excesiva consumo de alimentos. Los factores de riesgo del uso de agonistas dopaminérgicos han mostrado que se puede presentar este trastorno de control de impulsos más que uso de levodopa, que tengan antecedentes psiquiátricos de otras patologías o antecedentes de adicciones o tipos de conductas compulsivas, porque por eso siempre hay que preguntar a estos pacientes sobre estos antecedentes. ¿Qué se ha utilizado para este trastorno de control de impulsos? La mantadina, pero la evidencia es insuficiente, la naltrexona, que también es suficiente, y el los cannabinoides que han mostrado relativamente buena respuesta. Y para las discinesias, entonces, para evitar las infusiones intestinales de levodopa, la mantadina en este caso sí funciona muy bien, incluso en países de Europa y Estados Unidos se está estudiando sobre la mantadina de liberación prolongada 24 horas y pues la estimulación del núcleo subtalámico y globo pálido interno. Y la clozapina, que su uso pues debe ser muy regulado y mirar cómo funciona porque pues tampoco es usualmente, no es de uso cotidiano. El ejercicio se les indica caminar, el tai chi, el ciclismo, han tenido buena respuesta en los estudios y pues en general eso es todo el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Gracias. Muchas gracias, doctora, por tan excelente ponencia.
En la cajita de preguntas nos deja un espectador anónimo. Los tratamientos antipsicóticos como la clozapina no empeoran algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson. Mm, Por eso les decía que hay que tener cuidado. Pues igual, en general nos puede funcionar para las disinesias y pues relativamente, o sea, con uso con mucho cuidado para psicosis y los síntomas asociados a la demencia. Pero sí, o sea, lo que les decía, no es de uso común, se utilizan otros, pero pues con cuidado sí se puede utilizar en algún momento, con indicación.